comienzo repitiendo eso de que realmente es una alegría y es un honor. Es un honor y una verdadera alegría que Faustino Encina esté hoy con nosotros. En fin, voy a decir muy brevemente lo que se suele decir en estas presentaciones, porque me parece más importante recordar que este es un proyecto de investigación, que es el seminario de un proyecto de investigación, y que conviene precisar sobre todo cuál es la razón exacta por la que le hemos pedido a Faustino que nos eche una mano en nuestro proyecto. Faustino Encina, yo creo que lo conocéis sobre todo, lo conocéis muchos, porque es una persona de una relevancia intelectual pues absolutamente reconocida en el contexto filosófico español, es catedrático de filosofía moderna y contemporánea en la Universidad de Valencia, y yo creo que es una autoridad indiscutible tanto en estudios de filosofía clásica alemana, como en toda la dimensión tan a día de hoy actual y estudiada de la historia conceptual, ¿no? Es decir, todo el mundo de Koselleck, las relaciones de la historia de los conceptos, historia conceptual con la hermenéutica, por supuesto la escuela de Ritter, de la que aquí va a hablar, etcétera, pues ahí desde luego es una autoridad indudable, también lo es, y tengo que decir que es la razón por la que yo, antes de verle por primera vez en mi vida, lo comentábamos el lunes, pues lo conocía y lo admiraba porque lo había leído, y lo había leído no tanto por esta dirección, que yo creo que es fundamental en sus investigaciones, y es de hecho de lo que nos va a hablar hoy, no tanto por esta dirección cuanto por la otra, por sus estudios sobre Kant, sobre Fichte, incluso sobre Schelling, sobre filosofía del derecho, sobre filosofía política, pero repito, en el contexto de la filosofía clásica alemana y de las relaciones entre ilustración, modernidad, crítica, por cierto, de la modernidad desde precisamente la historia de los conceptos. Otra de las, al menos para mí, relaciones entre Faustino, la lectura de Faustino Encina y todo lo que estoy comentando es precisamente pues una lectura que me indignó en su día bastante, ¿no? Que no es obviamente de Faustino, pero que sí es uno de los autores de referencia en la obra de Faustino. Me refiero a Crítica y Crisis, la obra de Koselleck, la que el Koselleck se da a conocer, la patogénesis del mundo burgués, en la que precisamente el concepto de crítica de Kant, pues, y en general el concepto de crítica ilustrado, pues es sometido a un durísimo examen, ¿no? Entonces, bueno, pues este conjunto de conexiones, pues desde luego me hizo en su día leer a Faustino Encina, pero como os decía, ha sido una alegría pues conocerlo y repito, conocerlo después de haberlo leído en una línea de trabajos que desde luego son línea de investigación en nuestro grupo, pero que no son las razones por las que lo traemos aquí, que es más bien otro motivo de encuentro que ha sido determinante en la configuración de nuestro proyecto. Me refiero a un momento hace 4 años en que andábamos preparando precisamente la edición de nuestro proyecto de investigación, y habíamos dado en convertirlo en una reflexión sobre precisamente algo así como el papel de las humanidades, el papel de la filosofía en el contexto de la universidad, en el contexto de un conjunto de reformas universitarias que estaban pues quizá modificando radicalmente lo que nosotros considerábamos y venimos considerando y seguimos considerando pues una referencia, yo diría que normativa, que es el modelo de la Universidad Humboldt, ¿no? Nosotros veníamos de un proyecto sobre humanismo y precisamente conectando pues, a través de Gadamer y de otros autores nuestra reflexión anterior sobre el humanismo y sobre las humanidades con la reflexión sobre la universidad, pues dimos en configurar, voy a ir muy rápido porque esto lo conocéis todos, dimos en configurar un proyecto titulado El filósofo, la ciudad y el conflicto de las facultades. En el inicio pues, del mismo, era fundamental, desde luego, repensar el hecho mismo de que el proyecto de Humboldt, de la Universidad de Berlín, lo que fue la creación misma de la Universidad de Berlín, pues es una institución realmente filosófica, es una institución promovida por ideas ilustradas, configurada a partir de proyectos que se encargaron a filósofos, por un ministro filósofo, ejecutados, y bueno, pues una universidad que después del conflicto, del texto de
de Kant, que para nosotros es determinante en este proyecto, me refiero al conflicto de las facultades, está hasta en el título. Recordar, digo, que el proyecto de Humboldt no era sin más proseguir esa institución medieval de formación de élites que es llamada universidad, era una reconfiguración completa. Y también nos veíamos en una situación, y esto está hasta en la memoria del proyecto, nos veíamos en una situación en la que precisamente esa recreación de la universidad medieval, que fue pues el proyecto de la Universidad de Berlín, el proyecto de la universidad que sale directamente de la ilustración y de la filosofía clásica, por lo menos en la versión alemana del asunto, pues como precisamente el axioma central, diríamos, de las reformas universitarias que estaban teniendo lugar desde hacía, cuando planteamos el proyecto desde hacía más de 10 años, pues cómo era precisamente el axioma central de esas reformas, precisamente la tesis de la caducidad, del final, en fin, de la despedida de la Universidad Humboldtiana. Así que nosotros pues nos pusimos, repito, lanzamos un proyecto en el que la hipótesis principal era en qué medida o hasta qué punto precisamente esto de la Universidad Humboldtiana pues era un anacronismo, o en qué medida, independientemente de las transformaciones y de los cambios sociales que desde que se configura ese proyecto hasta nuestros días hubieran podido tener lugar, en qué medida, repito, pese a esas transformaciones y pese a todo, pues a todo lo que tuviera que ver con, digamos, referencias y dependencias estrictas del contexto social, histórico, cultural de ese momento en que se crea la Universidad de Berlín y se lanza este proyecto, en qué medida, digo, la Universidad Humboldt todavía podía seguir siendo, en medio de todas las reformas, en medio de todas las razones por las cuales resultaba ser que ya no estaba adaptada a la realidad y a las demandas de la sociedad, etcétera, etcétera, como se pedía que fuera la universidad, pues no sé, tal como se podía describir, pongo por caso en el informe Brical, la Universidad del Futuro, pues en qué medida pensábamos nosotros todavía había un elemento que no era histórico, sino normativo, en las ideas que Humboldt y quienes colaboraron con Humboldt, pienso en Schleiermacher, pienso en Fichte, pero pienso también en el mundo de Schelling, de Hegel, y pienso desde luego en Kant, en qué medida había un elemento normativo, por así decirlo, indeclinable en todo ese proyecto. Fue, como os digo, un encuentro insospechado con Faustino, porque precisamente, y nos ayudó enormemente a redactar el proyecto, fue enormemente... fue un regalo realmente descubrir casi por pura casualidad, cuando uno está intentando elaborar un proyecto, pues que Faustino había editado este libro, Filosofía para la Universidad, Filosofía contra la Universidad, de Kant a Nietzsche, que reunía ponencias pues precisamente sobre toda esta historia que empieza en Kant y que bueno, entra, digamos, en crisis en la segunda mitad ya del siglo XIX, y en todo caso, como en ese volumen había un trabajo de Faustino Encina titulado La filosofía clásica alemana y su idea de la universidad, y la pregunta era, ¿un anacronismo viviente? Bueno, realmente este trabajo, podéis leer o releer el proyecto y podéis compararlo. Este proyecto tiene una enorme deuda con los planteamientos que Faustino Encina hacía aquí. Sin saberlo, ha formado parte, digamos, de la configuración intelectual de las ideas y del tipo de trabajo en el que estamos. Formaba parte del tipo de trabajo en el que estamos, y esto ya es especificando un poco más... especificar un poco más la línea del proyecto en la que se inscribe la ponencia que hoy va a leer, la función compensatoria de las ciencias del espíritu en la escuela de Ritter o el taller de reparación de la modernidad, forma parte de las líneas del proyecto, como sabéis, aparte de la traducción de escritos clásicos que para nosotros tienen no solamente un valor historiográfico o erudito, sino un valor normativo, me refiero a los planes de fundación de la Universidad de Berlín, forma parte, repito, aparte de toda esa línea de traducción del proyecto y aparte de toda la línea en la que también insistía, por cierto, Faustino Encina en su trabajo, de relaciones de la universidad con la ciudad a través del bachillerato y la educación secundaria, forma parte de nuestro proyecto, como digo, analizar qué fue de ese proyecto de la Universidad Ilustrada, con todos sus avatares, qué fue después de la Segunda Guerra Mundial, qué fue en la época del estado de bienestar, qué fue en la época en que Gustavo Bueno y Sacristán discutían no solamente sobre
cuál era el sentido de la universidad, sino cuál era el sentido o la falta de sentido de la institucionalización de la filosofía como facultad en el contexto universitario, en el contexto, en el cuadro de los saberes superiores y en relación también pues, con el conjunto de la sociedad, ¿no? Ya sabéis, hemos tenido ponencias de expertos en esto sobre el debate bueno-sacristán. A nosotros nos importaba mucho, y así lo hemos subrayado todo el tiempo, en señalar que ese debate no es un episodio más o menos pintoresco del desarrollo del franquismo y del comienzo o de la preparación de la transición o de cosas por el estilo, sino que ese debate con su grandeza, con su miseria, depende de cosas anteriores, pienso en Misión de la Universidad de Ortega, pero también está en la base de muchas cosas que se están haciendo, que son realidad ahora y que no son en nuestras reformas universitarias, pienso en el proyecto de Sacristán, sobre todo, en la especie de competición que hay entre estudios culturales y filosofía, o entre ciencias sociales y filosofía, en la propia irrelevancia de la institución Facultad de Filosofía, que cada vez parece que se tiene que disolver más en una playa de dobles grados y de estudios anejos a filosofía, como si la historia de la filosofía o lo que podríamos llamar la arquitectura dura de los estudios de filosofía fuera cada vez más incomprensible. En todo caso, lo que nos importaba a nosotros era ver que en el momento en que surge el debate ese de Bueno y Sacristán, están ocurriendo debates paralelos y de una estructura y de una digamos, configuración intelectual bastante similares. Nosotros hemos analizado el caso de una fundación, de una institución, de una fundación de una institución en Francia, que es la Universidad de París 8, pues al hilo precisamente de todo digamos, de todo el espíritu 68ista en Francia, ¿no? Bueno, en Alemania estaban pasando cosas al mismo tiempo. Estaban pasando cosas al mismo tiempo, pienso en el artículo de Ritter sobre precisamente el papel de las ciencias del espíritu, pues en una sociedad que ya es una sociedad industrial, en una república que es la República Federal Alemana, y que tiene el pasado negro del nazismo detrás, pero que se está intentando construir pues como un Estado social y democrático de derecho, quizá bajo el auspicio de la democracia cristiana, y en un contexto intelectual en el que por otro lado está, digamos, por el lado de la teoría crítica, pues efectivamente está la escuela de Frankfurt, está Habermas en discusión con la escuela de Ritter y de sus discípulos, ¿no? Bueno, ese debate, o sea, digamos, cómo estaba la cosa en esos años en que Foucault, Deleuze, Derrida, etcétera, están armando, digamos, el complejo intelectual de París 8, qué estaba pasando en España, qué estaba pasando en Alemania. De eso trata, en principio, la sesión de hoy. Lo que pasa es que, naturalmente, Faustino nos va a dar un ámbito mucho, o sea, un contexto intelectual amplio y complejo de todas las raíces que tiene esto y de en qué punto se inserta precisamente pues los discursos que hicieron Marquardt después, primero Ritter, precisamente sobre el sentido del papel de las humanidades, diríamos hoy. Para terminar esta presentación, que como veis está siendo muy rápida, muy atropellada, porque es que no quiero quitar tiempo, pero sí quiero que se sepa a santo de qué viene esto y de lo bien que nos viene y lo que le agradecemos a Faustino que pueda estar hoy con nosotros. Voy a terminar con una cosa que puede parecer muy anecdótica, pero que también tiene todo que ver con el título de esta conferencia. A fin de cuentas, Ritter, Marquardt, son los, digamos, creadores de lo que se llama la teoría de la compensación, el taller de reparación de la modernidad, como reza el título de la conferencia, la función compensatoria. Son los llamados teóricos de la compensación. ¿La compensación en relación con qué? Hombre, pues con las disfunciones, con el destrozo antropológico, podríamos decir, que una sociedad capitalista avanzada, que una sociedad industrial, pues genera, digamos, en la posible construcción de subjetividades. Lo anecdótico que quiero comentar, y de verdad que con esto acabo un minuto nada más, repito, es una anécdota, pero para que veáis un momento en el que, con respecto al cual quizá le tengamos que hacer algunas preguntas a Faustino, una de las cosas que se piden en un proyecto de investigación, una de las cosas que se piden cuando uno hace un proyecto, una memoria, un proyecto de investigación, es que se adecue o que se muestre la adecuación del proyecto pues a un plan general que ha redactado el Ministerio con sus correspondientes asesores científicos y culturales, etcétera, que en este caso es un libro muy gordo llamado Estrategia Española de Ciencia y Tecnología de Innovación y de Innovación 2013-2020. La adecuación a este marco general normativo que es la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología. Os voy a leer las líneas más aburridas, más insípidas de nuestra memoria, pero también las que nos permitieron de alguna manera
conectar un proyecto de un grupo que se llama Filosofía, que pretende hacer filosofía en sentido clásico y no otra cosa, ¿no? En el sentido más clásico, si queréis, más no sé si llamarlo intempestivo, inadaptado o todo lo contrario, porque defiendo la vigencia de esta manera de hacer filosofía, pues la manera que encontramos de poder encajar por algún sitio un proyecto como el que planteábamos, ¿no? Aparte de defensa del patrimonio cultural europeo por el lado de la traducción, etcétera. Os leo las líneas más insípidas. La Estrategia Española de Ciencia y Tecnología señala de manera general que la investigación en ciencias sociales y humanidades, 1, esto es cita, tiene carácter transversal, 2, y también es cita, forma parte esencial de la investigación científico-técnica y de las innovaciones a desarrollar en la búsqueda de soluciones a los retos de la sociedad. Y este documento da dos razones principales para esto, para darle sentido a la investigación en ciencias sociales y humanidades. Se dice, y cito, que hay que ser conscientes de que muchas de las propuestas de innovación, de propuestas de avances en la investigación científica, de grandes inversiones que hay que hacer en todos los campos en que realmente se hace ciencia dura, que muchas de las propuestas ocasionarán, atención a la expresión, un carácter disruptivo con efectos importantes sobre nuestro modelo de consumo, convivencia, comportamiento, liderazgo y relaciones sociopolíticas, las cursivas, porque todo esto en nuestro proyecto iba en cursivas, eran nuestras. Por otro lado, decía, es preciso tener en cuenta, y nuevamente cita, la importancia de los comportamientos y percepciones sociales, es decir, percepciones que la gente tiene acerca de la ciencia, la tecnología, las ventajas y también los riesgos asociados. Pues tales comportamientos y percepciones, cito de nuevo, propician o inhiben el propio proceso de innovación. Se reconoce con ello la dureza del impacto, sin duda, esto es así, la dureza del impacto que los avances científicos y las innovaciones tecnológicas pueden llegar a tener pues, en la propia vida de la gente, de las personas que forman parte de estas sociedades. La dureza del impacto que las innovaciones tecnológicas, los avances científicos que se pretenden impulsar en esta estrategia nacional pueden tener sobre el tejido humano de nuestras sociedades, sobre sus representaciones y sus instituciones políticas y culturales. Una modernización como esta es difícil de soportar. Y creo que eso es lo que sostenían los teóricos alemanes de la compensación que Faustino Encina, sobre los que Faustino Encina va a hablar hoy. La modernización, y no hablo de los años 60, que es cuando empiezan a escribir este tipo de documentos estos señores, sino precisamente de la estrategia actual de nuestra planificación. Es difícil de soportar el panorama de cambios sociales profundos, la complejidad que va a fomentar, etcétera, comporta grandes dificultades, aunque se reconocía. Y claro, lo que se le pide desde el Ministerio a las ciencias sociales y a las humanidades es contribuir al diseño de soluciones que conduzcan a una sociedad innovadora, inclusiva y responsable en un contexto y cambio y transformación sin precedentes. Todo esto es un documento del Ministerio. Los cambios son estructurales, van a traer consigo, nuevamente cito al Ministerio, nuevas realidades, cuestiones e interrogantes que deben afrontarse en todo caso reforzando la cultura de la libertad, de la responsabilidad y la justicia. Se reclama, pues, a las ciencias sociales y a las humanidades, comillas, cita, una respuesta para mejorar nuestra comprensión de la situación actual, la calidad de las políticas públicas y las estrategias de los actores económicos y sociales. Bueno, el Ministerio expresa así la demanda de la sociedad a las facultades de filosofía, de humanidades y hasta de ciencias sociales. Creo que esto lo sabían muy bien los teóricos que desde luego supieron que la modernidad llevaba consigo, la modernidad en su versión capitalista o industrial o como le queramos llamar, llevaba consigo destrozos y entendieron que de todas formas cabía una interpretación no apocalíptica de la modernidad y definieron un camino de teoría en términos de compensación la función de las humanidades. No sé, Faustino, si esta presentación es justa o injusta, pero en todo caso por lo menos he intentado que se entienda por parte de todos por qué pedimos o por qué queremos que la escuela de Ritter en nuestro proyecto, en lo que se estaba haciendo en esos años en Alemania, en este contexto, pues forme parte de nuestra reflexión sobre el filósofo, la ciudad y el conflicto de las facultades. Te agradezco infinitamente que estés con nosotros y bueno, pues he hablado quizá un poquito más de lo que había pensado, pero vamos, os pido disculpas por ello y te doy la palabra. Hola, buenas tardes. Desde luego ha sido una exposición rigurosa y bien meditada. Y quiero agradecer la invitación a participar en este curso de doctorado y excusarme por la modalidad
online finalmente escogida, una modalidad en la que no me siento cómodo y me muevo con torpeza, como tendrán ocasión de comprobar, pero por razones sanitarias debemos ir con tiento en estos tiempos tan atribulados. Luego, ante todo, mi agradecimiento al profesor Pardo y a ustedes por su comprensión, a la profesora María José Callejo por la amable presentación y a Sara Ferreiro por su paciente ayuda logística. No soy un especialista en Rita ni en su séquito, pero su nombre, así como el de su escuela, está ligado notoriamente a dos iniciativas que me atraen. En primer lugar, al Diccionario Histórico de la Filosofía, una empresa que empezó a gestarse a principios de la década de 1960, y que cuando su editor murió en 1974 apenas habían visto la luz 3 volúmenes de los 12 definitivos, rebasando con creces las previsiones iniciales de un trío de tomos. Y en segundo lugar, a la llamada teoría de la compensación asociada al papel universitario de las humanidades. La primera ha sido descrita asépticamente como el inventario científico-espiritual de la República Federal de Alemania o, con un deje irónico por su matiz fúnebre, como una pirámide espiritual. En los últimos años me he ocupado de las diversas variantes de la historia conceptual, primordialmente de sus variantes germanas, y confieso profesar, en términos comparativos, escasa simpatía por la riteriana. Escasa que si la comparamos con la versión hermenéutica de Gadamer o con la semántica histórica de Koselleck e incluso con la llamada Escuela de Cambridge. Las razones podrán colegirlas de mi intervención, pero adelanto que el propio Rita, a diferencia de un par de sus discípulos, por ejemplo Lübbe o Grunda, no se involucró en ninguna discusión doctrinal sobre dicho enfoque y sus incursiones en este terreno fueron más bien desvaídas. Y sin embargo, es una línea de pensamiento pujante, pujanza que no ha declinado si atendemos al ingente volumen de literatura que se le ha dedicado y se le sigue dedicando. Quizá mi interés por esta figura y por su alargada sombra, sin ser yo un concienzudo estudioso, es un interés avinagrado, cargado de recelos, entre otros motivos por su osquedad frente a Kant, su declarada fobia por Fichte y su traición a quien fuera su jefe en Hamburgo, Ernst Cassiga, autores que se han granjeado mi respeto. A punto de abandonar Alemania en dirección a Viena, a finales de abril del fatídico 1973, se reúnen en casa del último los amigos más próximos, entre otros el jovencísimo Privatdozent Joachim Rita. Toni Cassiga, esposa del profesor hamburgués, lo fulmina con este vitriólico párrafo, y leo: el joven Rita, un antiguo alumno de Heidegger, excomunista y el más acérrimo detractor del sistema nazi ahora inaugurado, se tomaba entonces todo todavía por el lado cómico. Pocos meses antes, Enz había impuesto su habilitación. Ustedes saben que es una especie de segundo doctorado que es imprescindible para hacer carrera académica en Alemania. Insisto, había impuesto su habilitación frente a una gran resistencia de la facultad al responder de su integridad política y declarar irrelevante su fase comunista. Al poco tiempo cayó como un soldadito de plomo, que también lo ha sido. He oído que hoy ocupa una cátedra de filosofía en una de las universidades alemanas. Esos son los héroes que se reunieron en nuestra casa. Los amigos judíos quedaron dispensados de la elección de probar que eran o no héroes. Fin de la cita. Rita no solo fue desagradecido con la diáspora, su ingratitud también alcanzó a Erich Rothacker, quien lo había iniciado en la aventura de la historia conceptual y se había comprometido, al igual que él, con la causa nazi, hasta el punto de ser considerado uno de los pensadores que se afanaron en guiar al Führer. Rita, en el periodo de entreguerras de 1929 a 1930, colaboró con su ayudante en los primeros pinitos de Rothacker en su infatigable e infructuoso denuedo por elaborar un manual de conceptos fundamentales de la filosofía de la cultura. Tanto a Cassiga como a Rothacker los ignoró este dechado de travestismo ideológico, según el testimonio leído, pasándolos mezquinamente en silencio en los proyectos en los que se embarcó en la posguerra. En el prólogo al Diccionario Histórico de la Filosofía de 1971, Rita destaca, entre las empresas precursoras, el Diccionario de los Conceptos Filosóficos de Rudolf Eisler, aparecido en 1897
y varias veces reeditado. Tras discusiones en los albores de la década de 1960 con un reducido círculo de colaboradores surgido del Collegium Philosophicum de Münster, se llegó a la conclusión de que no bastaba con remozar la obra mencionada de Isla, que adolecía de una grave limitación interna: la separación drástica entre la función sistemática de los conceptos y su historia, el cortocircuito entre las definiciones que abren cada entrada a fin de fijar de un modo vinculante la significación de los conceptos y el material histórico. Todo lo que no franquea un significado exacto es relegado a la ganga histórica. El propósito inicial de la editorial era publicar de nuevo el diccionario de Isla, pero actualizado. Mas Rita juzgó baldía esa tarea y replica que la pared divisoria entre sistema e historia de la filosofía no es compacta ni impenetrable, sino porosa. Además, se ha producido una modificación en la relación de la filosofía con las ciencias. Mientras que Isla privilegia todavía las ciencias de la naturaleza, ahora pasan a un primer plano la teología, el arte, la literatura, la lingüística, la sociología y, en general, las ciencias del espíritu. Rita y su equipo, a pesar de que Blumenberg les amonestará por no atenerse a su propia consigna, deciden no seguir la senda cartesiana de Isla, según la cual los conceptos claros y distintos pueden comprender el objeto de la filosofía con una precisión definitiva, sustraída a todo vaivén temporal. Han de oscilar entre dos extremos, el normativismo ahistórico y el relativismo histórico. En esa equidistancia, y en particular frente a la incipiente preponderancia de los programas rejuvenecidos de una matesis universalis y de un fisicalismo, se alían con Gadamer y su nueva conciencia crítica, que desde entonces debe acompañar a todo filósofo responsable y que coloca los hábitos de lenguaje y pensamiento ante el foro de la tradición histórica a la que todos pertenecemos comunitariamente. Como ustedes saben, es el final del penúltimo párrafo de Verity Método. El ariete contra la vieja conciencia crítica, la de la Ilustración, ya estaba arrojado. La segunda iniciativa mencionada con anterioridad, emblema de esta escuela y de su líder, es la declinación funcional del concepto de compensación en el ámbito de las ciencias del espíritu y su transposición a los estudios universitarios. Aquí, sin embargo, habrá que levantar acta sobre estridencias entre el prócer y sus aventajados catecúmenos. Volveremos sobre el asunto. Permítanme una breve observación sobre la etiqueta Escuela de Rita, cuya fama o infamia, dependiendo de la perspectiva, ha trascendido la obra de su inspirador, obra llamativamente magra, en la que apenas sobresalen 2 libros, ambos a su vez compendios de artículos, Metafísica y Política y el póstumo Subjetividad. Su autor no influyó de manera determinante en la filosofía germana de la posguerra y para un público culto, ajeno a su terruño, Münster era conocido por la titánica organización y coordinación del mentado diccionario. En su hogar académico, Rita dirigió en las décadas de 1950 y 1960 un foro de discusión de estudiantes avanzados, doctorandos y habilitandos con el rótulo de Collegium Philosophicum. Mientras que su sucesor en la cátedra, Blumenberg, siempre se mantuvo retirado en la caverna de los eruditos y sin pupilos, el eco de Rita apenas es audible sin sus alumnos. La etiqueta circuló al principio como un mote despectivo entre sus enemigos, pero con el tiempo sus propios miembros reciclaron lo que originalmente era un vituperio en un toque de distinción, y tales caballeros, significado de la palabra alemana Rita, se ufanaban de ser el reverso de la otra escuela celebérrima, la de Frankfurt, cuya penetración miasmática en la juventud y en la sociedad se esmeraban en neutralizar. Uno de los tabús en el seno del Collegium era el empleo de la expresión entlarven, esto es, desvelar o desenmascarar, que asociaban con la voluntad de destruir y por tanto estaba vetada con el argumento de que inducía una superioridad intelectual basada en el desprecio del contrario. ¿Pero acaso no comporta esa renuncia al desenmascaramiento una abdicación de la visión crítica de la filosofía?
Sin duda, ese veto traslucía una firme oposición a corrientes coetáneas que desvelaban algo como ideológico para birlarle así su legitimidad teórica y barruntaba una estrategia de autoblindaje contra el propio desenmascaramiento. El caso de Rita fue sonado, pues de ser catalogado como mero compañero de viaje en el test de desnazificación inicial, con la documentación que fue saliendo a la luz más tarde, ascendió bastantes peldaños en el escalafón de su militancia en las huestes pardas y su barbarie. Como ardid de tal estrategia, cabe interpretar la defensa del silencio comunicativo de uno de sus delfines, Hermann Lübbe, como la entente para no escarbar en las biografías, porque la metamorfosis de una dictadura en una democracia solo se podía alcanzar mediante el desistimiento de las desacreditaciones individuales. Las reservas sobre la discusión pública de los pasados nazis cumplían la función de acomodarlos en el incipiente Estado de Derecho. Semejante forma consensuada de sigilo tras 1945 fue positiva, según Lübbe, porque sin esa autoindulgencia no se habrían logrado ni la vertebración de la sociedad ni el desarrollo de la democracia alemana. Ese mutismo terminó cuando la generación del 68 y hasta mediados de los años 80, recuerden la denominada disputa de los historiadores, dejó de cerrar los ojos y se decidió a mirar de frente a sus progenitores, negándose a liquidar el siniestro y exigiendo una depuración de responsabilidades. El silencio, como una etapa de latencia en épocas de transición, es algo recurrente, como evidencian también el caso español y el boicot a la ley de la memoria histórica. Si Gadamer reclama verdad antes que método, Rita, con un indisimulable aire de familia con la corte hermenéutica de Heidelberg, anteponía el reconocimiento incluso a personajes luciferinos como Carl Schmitt a la crítica. Aparte de sus citadas bestias negras, no tenía un filósofo de cabecera y cultivaba más bien un eclecticismo, cortejando particularmente a Aristóteles y a Hegel. Como dice Marquardt, filosofar no significaba para Rita un paseo trascendental por las nubes, sino tener presente, vergegenwärtigen, lo que movía a los pensadores para poder entenderlo y preservarlo. Para reflexionar sobre la actualidad desde el pasado, se vale de un recurso hegeliano, y aquí encontramos un primer puente entre las dos principales empresas que acometió, la historia conceptual y la teoría de la modernidad. Ese puente lo tiende el concepto de escisión, cuya entrada redactará el propio Rita para su monumental diccionario. El idealista habla de la descomposición de la época, en la que desaparece de la vida de los hombres el poder de unificación y ha desgarrado la totalidad. Lo que se pierde ahora con la escisión es la unidad animada de los días lejanos del mundo antiguo. Rita se solidariza con la pretensión hegeliana de lograr la reconciliación con la realidad. Tal reconciliación la cifra en que la escisión del mundo contemporáneo es algo positivo al producir en la realidad la conciencia de la libertad. Luego, la escisión es la condición fundamental de la libertad y los garantes de esta son la constitución jurídica del Estado y la sociedad civil, junto con la afirmación de sus instituciones, desde la familia a las políticas. Semejante interpenetración de lo subjetivo y lo universal también la tematiza Aristóteles en el justo medio. La felicidad que puede conseguir el hombre es la autonomía y la estabilidad de la vida civil. Lo que rima con los anhelos de la posguerra, aunque en las siguientes décadas empezaría a chirriar con el espíritu de los tiempos. La respuesta a la experiencia de la pérdida que acarrea la modernidad no es la negación del progreso. Su dialéctica entre las facilidades que da a la cotidianidad y el hiato con lo transmitido la describió tras su estancia bianual 1953-1955 como profesor visitante en Turquía como la discontinuidad entre provenir y porvenir. Tal como ya comentamos, no hubo en sentido estricto una escuela, pero en el terreno de la confrontación ese marbete se volvió un vituperio aplicado al conservadurismo restaurador. De un lado estaba la escuela de Frankfurtiana de crítica social
que cuajó, al menos así fue la percepción, en el movimiento del 68, que cuestionaba la legitimidad de lo existente o exigía fundar una sociedad nueva. Del otro, los riterianos, que no se arredraban ante conceptos como afirmación, puesto que por mor de la libertad estimaban indispensable el reconocimiento de las instituciones y racional la identificación con un Estado de Derecho. En el rifirrafe entre la izquierda y la derecha, entre Frankfurt y Münster, primó el maniqueísmo sin atender a los matices. De esta manera pasó inadvertida la coincidencia entre ambas escuelas en el protagonismo del reconocimiento, aunque con distintas modulaciones, improntas y objetivos. Piensen ustedes en todos los desarrollos de Axel Honneth, el epígono por excelencia de la Escuela de Frankfurt, sobre el reconocimiento. Decenios después de aquella lucha de trincheras, la Escuela de Rita, despachada como filosofía de la civilidad, representa incluso ahora la fundamentación liberal conservadora de la República Federal de Alemania. Retomemos el otro concepto talismán de esta pléyade, el de compensación. Marquardt admite que su acuñación y sobre todo pulimentación son deudoras del trabajo histórico conceptual. Lo cierto es que algún intérprete ha llegado a sostener, y no está desatinado, que esa labor de alambicamiento de los ritarianos, de Lübbe y del mencionado Marquardt, alteró, más bien que acendró, el concepto forjado por su mentor. Hemos de rememorar que el ensayo desencadenante del debate fue la tarea de las ciencias del espíritu en la sociedad moderna, aparecido en 1961 en un anuario universitario local de Münster y reeditado en Surkamp el mismo año de la muerte de Joachim Rita, 1974, en un volumen recopilatorio titulado Subjetividad. Se trata de un texto que ganó notoriedad solo en la segunda mitad de la década de los 80, tan citado entonces por doquier como poco leído con rigor y con una recepción póstuma y en diferido. Tal vez este anómalo retraso en su recepción explique las tergiversaciones de que ha sido objeto más allá de los aspectos discutibles de su propia versión original. La acogida y repercusión de la teoría de la compensación de la ciencia del espíritu tiene que ver menos con lo enunciado por Rita que con las posiciones de sus herederos. La mayor resonancia la alcanzó Marquardt, si bien conviene contextualizar la contribución que saltó a la fama, su conferencia inaugural de la Asamblea Anual de los Rectores Germanos, que pronunció en 1985 en virtud del cargo que a la sazón ostentaba, el de presidente de la Sociedad de Filosofía en Alemania. Aquella reunión iba a evaluar la situación de las ciencias del espíritu. El orador no desperdició la ocasión para disertar en este foro de política de la ciencia sobre la inevitabilidad de las humanidades. La intervención delata el habitual tono jocoso de Marquardt y por eso el título hay que tomarlo con cierta cautela, porque presumiblemente apunta a algún administrador público tentado en época de recortes a aplicar la tijera a estos estudios que no considera imprescindibles ni por supuesto rentables. Esa inevitabilidad consiste en su utilidad compensatoria en la sociedad moderna. Las ciencias naturales suponen un desafío y las ciencias del espíritu, cuya institucionalización se demoró un siglo con respecto a las anteriores, la respuesta al mismo. Las ciencias naturales, desde la física y la química hasta las ingenierías y la medicina, generan un saber disponible y aprovechable técnicamente. Se erigen en los heraldos y propulsores de la modernización, cuyo proceso se produce a un ritmo cada vez más creciente, erosionando el mundo de la vida. La novedad técnica desbanca lo antiguo, el automóvil al carruaje, el ordenador a la máquina de escribir, el mail y el SMS a la carta postal, y además es un fenómeno global de tal suerte que la presión trepidante y universal de la modernización está conectada con una espiral
uniformizadora. Sus secuelas hacen aparecer en escena genética y funcionalmente a las ciencias del espíritu, a las que les compete exclusivamente la acogida de lo desechado y relegado a la cuneta en esa carrera, esto es, nuestros mundos de procedencia que se vuelven extraños y fungen de medios compensatorios para recobrar la confianza. Tal recuperación de la confianza se logra ejemplarmente mediante actividades conservadoras y narrativas en la medida en que relatan historias de preservación. Luego, no están malquistadas con la modernización, sino que al compensar los daños infligidos por ella, incluso la posibilitan. Son su taller de reparación. Marquardt invoca a Rita y a Lübbe como las fuentes del papel compensatorio de las ciencias del espíritu en el mundo moderno. En el capítulo final de su libro Concepto de la historia e interés histórico de 1977, Lübbe habla de las ciencias del espíritu históricas para deslindarlas no solo de las naturales, sino también de las sociales y las disciplinas dogmático-normativas como la jurisprudencia. Relaciona la teoría fetiche de la escuela únicamente con aquellas disciplinas que trabajan el saber histórico, las ciencias históricas, las artísticas y las filologías. En obras posteriores preferirá englobarlas bajo el nombre recomendado por Rickert y Casiga de ciencias de la cultura, y precisa que su tarea estriba en la compensación cultural de la desaparición de la familiaridad resultante de la velocidad de los cambios, y tal función la cumple mediante la conservación y actualización del pasado, como muestra el caso paradigmático de la protección del patrimonio arquitectónico o del natural. Es la versión de Lübbe la que ha metabolizado Marquardt y erróneamente la ha equiparado sin más a la de Rita. Sus detractores han conestado esa falsa ecuación y apenas ha habido resistencia contra la campaña de descrédito que se cebó en la teoría de la compensación. Rita caracteriza las ciencias del espíritu históricas, y aquí destaca la filosofía, entre la enumeración explícita que realiza, la historia, el lenguaje, el arte, la literatura, las religiones, que se valen del método histórico y hermenéutico, como el órgano compensatorio de la sociedad moderna por la abstracción y la ahistoricidad que le son constitutivas. Parece que el maestro y los dos discípulos no se refieren exactamente a lo mismo cuando aluden a la relación entre ciencias del espíritu y sociedad y a la función del concepto de compensación para remarcar dicha relación. Y cabe entonces conjeturar que no le afectan al primero las pertinentes objeciones que se han formulado indiscriminadamente contra los adalides de la compensación. La discrepancia principal entre el mentor y sus pupilos reside en la tarea que deben asumir las ciencias del espíritu en la sociedad moderna y aflora si reparamos en dos de los dardos más venenosos lanzados contra ese trío. El primero lo arrojó Habermas al tacharlo de tradicionalismo por reclamar que ellas alberguen, y cito, los poderes tradicionales tutelares de un mundo de la vida amenazado en su sustancia histórica. Fin de la cita. En efecto, Marquardt acentúa que las ciencias del espíritu deben ayudar a las tradiciones, pero deja sin elucidar el significado de ese verbo. Si ocuparse de las tradiciones conlleva reforzar su pretensión de validez, estaremos ante un dislate. Un historiador de las religiones no se comporta como un fiel devoto frente a los dogmas de los credos que estudia. Lo mismo podríamos decir, mutatis mutandis, de un etnólogo. Tampoco parece que su cometido sea simplemente preservarlas de la desaparición y del olvido, custodiándolas, archivándolas o editándolas a guisa de testimonios, vestigios o reliquias. Una acepción de ayudar se pasaría por exceso
y la otra por defecto. Las ciencias del espíritu conservan tradiciones, pero para investigarlas desde diversas perspectivas. Para Rita, sin embargo, ellas mantienen presentes sus objetos, las sustancias morales y espirituales del ser humano, esto es, las mantienen conceptualmente actuales, mas no ambicionan salvarlas en la realidad. La instrumentalización tradicionalista, con su vocación soteriológica, desborda por tanto los propósitos de estas ciencias. Además, el catedrático de Münster aboga por dar un alcance transcultural y transhistórico a las humanidades, para resarcir la abstracción y la ahistoricidad del mundo moderno, no solo europeo, con un órgano de apertura, actualización y preservación científica con miras universales que no se ciña a lo propio a costa de lo extraño. Lübbe y Marquardt, por el contrario, cargan las tintas en una jerga psicológica, necesidad o desaparición de familiaridad, recuperación de la confianza, crítica civilizatoria, daños de la modernización, presión selectiva, tempo del cambio e incluso particularista, énfasis en su país y en sus regiones, que no es la idiosincrática de Rita. La segunda objeción es la de un funcionalismo heterónomo, y de nuevo es un reproche más acertado si se dirige al tándem Lübbe-Marquardt que si lo es a Rita. El dúo diagnostica en su arremetida civilizatoria déficits y remedios de los que deben ocuparse las ciencias del espíritu, sin interrogarse acerca de si prestar ese auxilio es una de sus atribuciones esenciales o genuinas. Sus fórmulas difusas dan pábulo a que se delegue la atención compensatoria de la falta de familiaridad en el mundo de la vida en asociaciones o museos protectores de un costumbrismo popular y regional. Puntualmente, las ciencias del espíritu acaso puedan tener esas virtudes nostálgicas y reparadoras, pero no se debería preterir la cuestión de su especificidad epistémica y abonar su folclorización. Y esa pregunta sí se la plantea Rita, al intentar escanciar tres rasgos estructurales. Su universalismo, esto es, se dirige en el horizonte del tiempo histórico tanto al pasado como al presente, a lo propio como a lo extraño. Su carácter teórico, esto es, su inaplicabilidad práctica, ergo su libertad, y finalmente su autonomía, esto es, su independencia de todo dictado teológico o metafísico, en su enfoque y su método, quedando exoneradas de hipotecas exógenas su dedicación a la investigación. Desde estas premisas, para Rita, la ahistoricidad de la ciencia, de la sociedad moderna, es aquello a lo que remite el rendimiento epistémico de la ciencia del espíritu como compensación institucionalizada, y a pesar del repelús que le provoca la filosofía de la historia, apuntar a una tesis cara a la última en torno a la identidad epocal de la modernidad, y lo hace bajo palio hegeliano, rastreando la configuración de la sociedad civil a través de la emancipación de los ordenamientos ligados al origen. Frente a tales adscripciones, hasta entonces consideradas estables e incluso eternas, la sociedad civil de sujetos libres e iguales se comporta discontinua, abstractamente, como una sociedad humana potencial, como poder de escisión. De aquí resulta, por un lado, la subjetivación, esto es, la privatización de todas las referencias tradicionales, por lo cual se convierte en un asunto personal de cada particular, y por otro, la franquicia de la objetivación e historización, esto es, de la cientificación de dichas referencias. La puesta a disposición de la ciencia de los contenidos tradicionales destrona la primacía de los intereses históricos normativos en favor de los cognitivos, allanando el paso
a una nueva concepción del sentido histórico, distinta de la anterior, en la que los pueblos se conducían en su vida histórica en continuidad con el pasado, y al auge de las ciencias del espíritu, que compensan la amnesia moderna con la investigación y la docencia sobre lo excluido. Y así despunta una sutil disyunción entre, por un lado, la noción de la ahistoricidad de la sociedad moderna y, por otro, el aplanamiento de las diferencias condicionadas históricamente en el fenotipo de la civilización mundial científico-técnica. Y de este modo Lübbe y por ende Marquardt trastocan, difuminan y desfiguran el mensaje original, pues en su palimpsesto, en lugar de ahistoricidad, hablan de la historicidad única históricamente de la sociedad moderna, de la dinámica evolutiva que se expande globalmente. Marquardt describe esa dinámica como la de una modernización propulsada por las fuerzas productivas cuyos efectos secundarios y daños colaterales deben compensar la ciencia del espíritu. Luego, para ambos discípulos se trata de una historicidad singular históricamente, atenazada por ciclos de innovación cada vez más cortos y dotada de una capacidad sin par para la transformación de las circunstancias de nuestra vida, remendada con los puntos de sutura de la cultura. Sin embargo, la versión de Rita tematiza un giro epocal, el final de la hegemonía premoderna, de los intereses históricos normativos sobre los cognitivos y la reconversión de la tradición en investigación y libertad académica, recogiendo el guante de la Universidad Humboldtiana de enlazarla con la docencia, pero despidiéndose de ella como un anacronismo por abandonar la fe en su destino demiúrgico y redentor y ubicar en tal institución el hábitat para dos clases de ciencia que a la postre son siamesas y conforman un todo. Aquí podemos columbrar una bifurcación entre dos estilos de pensamiento prima facie afines por el aire de familia entre los lemas de la conservación y la compensación, que explicaría que no solo entre las filas progresistas despertara recelos el último, sino también entre sus presuntos aliados. Mientras que Gadamer abunda en la cualidad de los objetos del saber científico-espiritual, esto es, en su dignidad formativa y su relevancia para nuestra autocomprensión y el entendimiento mutuo, encontrando en lo clásico su vergel, Rita entrecomilla, sin embargo, la cualidad de ese tipo de saber y remarca su irreductibilidad a las otras clases de ciencia, su diversidad y su complementariedad funcional con ellas, la una decantada hacia la praxis y la otra hacia la teoría. La sociedad moderna es una sociedad del conocimiento y las humanidades cumplen la tarea de ser un correctivo irreemplazable y de comprender y concebir las creaciones y objetivaciones del espíritu humano a partir de ellas mismas y dentro de su propio contexto en cada caso, para recuperarlas como son en sí mismas para el presente. Sin las humanidades, la modernidad quedaría diezmada en su humanidad. Gadamer ha desestimado con vehemencia el sesgo que le han imprimido los acólitos ritarianos a su emblema por su carácter restrictivo, al minusvalorar el potencial de experiencia de las ciencias del espíritu y por oclusivo, al no hacer justicia a su sentido de lo histórico, a la experiencia viva de la tradición. Lo sabido en semejantes ciencias no es una antiguaya fútil hoy, sino que a través de la conciencia histórico-efectual, Wirkungsgeschichte mienta no solo la recepción, sino también la influencia, brinda su magisterio para la vida. Los compensadores se contentan con ofrecer refugio a las víctimas de la modernización en una caja de herramientas y de piezas de repuesto, a la espera de ser llamadas para reparar averías en un engranaje del que se autoexcluyen como artífices. A pesar de nuestras cuñas adversativas, me parecen fundamentales algunas de las cuestiones que plantean,
como el estatuto y función de las humanidades, su relación con la universidad o la sociedad o su diagnóstico de la modernidad, por espigar tan solo unos ejemplos. Ya hemos comentado que la escuela de Rita fue inicialmente un baldón que hicieron circular sus opositores, que la veían como un nido de neoconservadores provincianos. La tentación de responder afirmativamente a la cuestión de si son conservadores los diversos paradigmas de la historia conceptual germana es casi una perogrullada. Gadamer, presidente de la Comisión de Historia Conceptual de la Fundación para la Investigación Alemana durante una década, de 1956 a 1966, encarece explícitamente la conducta libre de la conservación, y Joachim Rita, impulsor del Diccionario Histórico de la Filosofía, la de la compensación. Para su discípulo más conspicuo, Marquardt, la función de la filosofía no es tanto la de cambiar el mundo como la de cuidarlo, reformulando la 11ª tesis de Marx sobre Feuerbach. Koselleck, alma mater del léxico Conceptos históricos fundamentales, abandera un proyecto de optimización de la modernidad en la estela de los dos anteriores. Sin embargo, todos ellos se encuentran acomodo en sus propuestas para la crítica. La introducción a Verdad y Método acaba su daguerrotipo de la hermenéutica considerándola la nueva conciencia crítica de un filósofo responsable. Marquardt ha deslindado entre la filosofía del no y el escepticismo, entre ser conciencia y tener conciencia, advirtiendo de la peligrosidad del hipercriticismo. La semántica histórica de Koselleck se congració con la crítica ideológica. Más recientemente, Hartmut Rosa ha desplegado el programa de una teoría crítica de la modernidad tardía o de la aceleración bajo el explícito espíritu rector de Koselleck, Lübbe y Blumenberg. Con frecuencia se ha subrayado que el conservadurismo se distingue por un escepticismo frente a los principios abstractos y por la adhesión a valores, instituciones y tradiciones vigentes y concretos. Recordemos cómo Gadamer tacha la Ilustración de abstracta y revolucionaria en su ópera magna. Marquardt, que se autocalificaba de tradicionalista modernidad, titula dos de sus libros más célebres Adiós a los principios y Apología de lo contingente. Y Koselleck desmitifica los singulares colectivos, surgidos en los albores de la era moderna por un creciente proceso de abstracción y que nos llevan en volandas desde esa época. El conservadurismo se ha fogueado en la resistencia contra el cambio, primordialmente contra las mutaciones aceleradas. Por consiguiente, la modernidad, entendida en clave cronológica como un nuevo tiempo, incubado por la Ilustración, se halla en nuestro epicentro. Gadamer denuncia la depreciación ilustrada del prejuicio por respeto humano a otros, de la autoridad y la tradición, sin dar por ello su beneplácito al prejuicio por precipitación, al autoritarismo y al tradicionalismo. La apostasía de la Ilustración parece arrastrarlo a una profesión de fe romántica y por eso ha sido alineado con esta Grey. Sin embargo, le plantea una doble objeción. La primera es un remedo de su embestida contra la Ilustración, pues los rivales comparten un esquema básico, la bipolaridad mitos-logos, aunque su valoración sea distinta e incluso opuesta, esto es, el culto idolátrico a lo nuevo se troca en culto a lo viejo. La segunda es menos perspicaz. Aunque encomia el reconocimiento romántico de la sabiduría del mito, tachado de supersticioso por la ibris ilustrada, Gadamer no comulga con la tendencia novaisiana a la restauración, a reponer lo antiguo porque es lo antiguo. El romanticismo acepta las reglas de juego de la Ilustración y ambos representan una misma ruptura con la continuidad de sentido de la tradición, sacrificando aquel el presente por mor del pasado y está haciendo lo propio con el pasado en nombre del futuro. La famosa sentencia gadameriana, no es la historia la que nos pertenece, sino que somos nosotros los que pertenecemos a ella, concuerda con la refutación koselleckiana
de la creencia ilustrada en la factibilidad o disponibilidad absoluta de la historia y con la rehabilitación del topos, la historia es maestra para la vida. La ilustración cataliza la patogénesis de la modernidad y crea el humus propicio para la aceleración, consumando las nupcias entre el imperativo categórico y el velociferino. La mutación de la crítica en crisis, de la ilustración en revolución, obedece a que se omite un obstáculo insalvable para los seres humanos, la inconmensurabilidad entre intención y realidad, entre la idea y su realización. Esa omisión aboca a una violenta escatología del ipso facto que se remonta al jacobinismo y cuyas secuelas aún padecemos. Ya se ha referido mi amable presentadora al tema de crítica y crisis en su introducción. Para los discípulos de Joachim Rita, ilustración y sesentaochismo son las dos caras siniestras de la misma moneda, la del moralismo político. Como reacción a las temidas proclamas emancipatorias, gustan de presentarse como virtuosos del homo compensator. Margaret se retrata a sí mismo como un contemporizador, como un utópico maduro y experimentado, alguien que en lugar de ir en pos de alternativas a lo existente, apuesta por lo lento y conocido, por los osos de peluche, es su expresión, Teddy Bearson, por los osos de peluche espirituales con los que soportar la pérdida de confianza en un mundo volátil, demudado a una velocidad de vértigo, a costa de lo establecido, de lo solidificado, de lo transmitido. El motivo de su adiós a la filosofía de la historia, criatura mimada del siglo XVIII, reside en que la mala modernidad, y no obstante triunfante, ha concebido erróneamente al hombre al trasluz de la autonomía como un ser absoluto, heredero de los atributos omnipotentes de la divinidad, y se ha convertido en negación redentora del mundo presente. La propensión a la utopización, es decir, a la proyección constante a un futuro indefinido del orden bueno e ideal, alcanzable con la revolución o la planificación, reduce el presente histórico y real a un orden perverso que urge erradicar. La mala modernidad, la emancipatoria, no es consecuente con el principio de realidad del ser humano finito y se adentra en la órbita del terrorismo humanista como la encarnación de la conciencia moral o crítica que condena siempre lo existente y se exonera a la vez de cualquier responsabilidad en el mal curso de las cosas. Marback declara expresamente una fuerte imbricación entre su filosofía y su escrutinio del concepto de compensación por encargo del diccionario histórico de la filosofía de Rita. De ahí extrajo dos corolarios. En primer lugar, el concepto no solo contaba con una amplia difusión en algunas ciencias sociales contemporáneas, psicoanálisis, economía política, pedagogía, teoría de sistemas, etc., sino que además se ha erigido en categoría fundamental de la antropología filosófica del siglo XX, Plessner, Kasiga y Gehlen, la cual viene a definir al ser humano precisamente como homo compensator. Y en segundo lugar, en ese concepto antropológico de compensación estaba la beta genuina de la modernidad, ya que su genealogía se retrotraía hasta el siglo XVIII y en concreto hasta la teodicea leibniziana, y desde entonces había emergido de manera recurrente en los momentos de crisis de la noción de progreso. La defensa de la bondad del Dios creador apuntalaba ahora la idea de que la compensación de los males con suficientes bienes. El propio Rita había desbrozado el terreno en 1961 con su teoría de la compensación de las ciencias del espíritu como un proceso típicamente moderno. Para Hegel, la modernidad está atravesada por una escisión entre la tradición conmocionada por la irrupción de la libertad en la historia con la Revolución Francesa y el futuro, que vislumbra un horizonte político duradero sobre la base de la libertad. Esa escisión es positiva porque impide la supremacía de uno de los polos escindidos, provenir o porvenir. Es en la sociedad civil
donde el individuo ve reconocidos sus derechos de libertad y propiedad para desarrollar una vida autónoma en intercambio con los otros. En Macbeth, una antropología pluralista se presenta como el contrapeso de la indigencia natural del ser humano, ser finito abocado a enmendar y remendar de continuo sus errores y deficiencias viviendo en y de las tradiciones históricas, lo que conlleva el abandono de toda ilusión de absoluto a favor del reconocimiento modesto de la finitud de las soluciones terrenales, dentro del cual solo caben reparaciones, pero no curas totales, alivios consoladores, no conjuración definitiva de cuitas y tribulaciones. La Ilustración obligó a atreverse a revisar todo el saber tradicional inoculado en el hombre durante su proceso de socialización, llegando a instaurar un tribunal inapelable de las costumbres presidido por la razón universal. Los ritarianos denuncian tal hipertribunalización. Los prejuicios constituyen nuestro ser en mayor medida que los juicios, como escribió Gadamer, y según Macbeth, los seres humanos somos siempre más nuestras contingencias o casualidades que nuestra elección. Llegamos a un mundo anterior a nosotros mismos, somos seres posteriores que nacen tarde y encontramos una facticidad que nos cincela. Antes de formarnos un criterio moral, necesitamos de una moral provisional con la que empezar a vivir y juzgar, y esa moral solo puede ser la tradición, por mucho que carezca de justificación trascendental. Pero de aquí no se sigue, como advirtió Habermas, que ella, como vehículo de la autoridad, siempre sea fuente de verdad. Macbeth nos apercibe que esa contingencia que es nuestra hechura humana no es unívoca. Los contextos culturales prejuiciosos en que nacemos son necesariamente plurales y lo son cada vez más en nuestras sociedades complejas. Y así invita a la filosofía a afirmar la paz con la realidad, pero su grado de identificación con esta da la impresión de una comunión incondicional y hasta autocomplaciente, de una resiliencia acomodada y acomodaticia, y termina siendo una suerte de panegírico de la República Federal de Alemania como una democracia lograda, en una apología de la civilidad conquistada en ella, amenazada por un 68ismo recidivante que atiza su manía persecutoria. Esta es una idea que repiten machaconamente. Semejante condescendencia y complicidad es ajena al conservadurismo escéptico de Koselleck, quien no prodigó afirmaciones enfáticas ni entonó églogas sobre el régimen de su país, sino que, por ejemplo, censuró implacablemente la ideología del victimismo cara a sus compatriotas. Quizá por eso sus colegas no le ahorraban un mohín de disgusto cuando no se avenía a cultivar el hábito de mantener en un estado de latencia la historia nacional. La pretensión del dúo de delfines ritarianos de dotar de positividad al mundo existente degrada pensar lo contrario a pataleta infantil, a desahogo revoltoso, a una desobediencia retrospectiva de unos hijos que arremetían contra el poder establecido porque sus padres no fueron capaces de enfrentarse al totalitarismo nazi. Por tanto, denostaban como pueril una universidad y unas ciencias del espíritu provocadoras, irreverentemente creativas y críticas, y las preferían obsecuentes y a la defensiva, satisfechas con su papel secundario, reparador, remendador, decoroso y decorativo. Mas los vínculos entre la filosofía, la tradición y la realidad, a mi parecer, no pueden ser de servidumbre ni de indiferente cohabitación, sino de tensión permanente. El conflicto externo e interno es el elixir vital de la filosofía y de la universidad. Paradójicamente, también cuando se acuña la propuesta del padre fundador, Joachim Rita, resuena la salmodia de una crisis estructural de la universidad
a resultas de la masificación, la incesante profesionalización y la galopante especialización, lo que implica la inactualidad de la idea alemana de la universidad y del concepto de formación, intercambiables desde Humboldt. Las ciencias del espíritu son teóricas, inaplicables prácticamente, no necesarias y por tanto libres, recordemos a Rita, pero no por eso atavismos del mundo preindustrial, sino que son más tardías, más jóvenes, dirá Marquardt, que las ciencias naturales, y poseen su lugar propio en la sociedad industrial, en cuyo terreno han crecido. La constitución metodológica y la implantación universitaria de la ciencia del espíritu tienen lugar solo en el siglo XIX y son ciencias modernas. Pero el sacrificio de la tradición a las necesidades de la sociedad en ese siglo coincide con el nuevo despertar y el viraje del sentido histórico, al desembarazarse de su fuerza vinculante en la doxa y en la vida y mudarse en objeto de ciencia universitaria. Hegel conceptualizó este proceso jánico con el término escisión. La sociedad moderna arranca y separa de sí el ser histórico. Ya no solo el sol del pastor no es el sol del astrónomo, sino que en el ámbito político cualquier hombre se postula para ciudadano al precio de un drenaje de su historicidad. Conquista existencia social desgajándose de sus orígenes. Marquardt habló de la necesidad humana de vivir en un mundo con colorido, confianza y sentido, que crecería en sociedades desencantadas racionalmente y que debería ser cubierta por las ciencias del espíritu, en la medida en que encuentran historias de sensibilización, de preservación y de orientación. Así se les reserva una porción enana de la cultura, adjudicada además por la otra, una porción subsidiaria, homeostática, paliativa, ornamental y arrulladora, en una república federal exitosa. Para los correligionarios compensadores, las turbulencias estudiantiles obedecen a intenciones espurias que contrastan con las nobles que se atribuyen a sí mismos. Aquella, por ejemplo, los criterianos son muy críticos con la división de la universidad en áreas de conocimiento que se convierten en compartimentos estancos, y de ahí que busquen foros alternativos a la universidad donde propiciar el diálogo interdisciplinar, que de alguna manera está siendo expulsado de la universidad alemana. Y sin embargo, no entienden las protestas de los estudiantes contra un paternalismo rayano en lo autoritario o en un autismo realmente a veces un poco ridículo de la universidad germana. Pero en la universidad, la ciencia no puede ser una tautología de la realidad, aunque tampoco debe evadirse de ella, sino que ha de analizarla, retarla, espolearla, reinventarla, transformarla, evitando todo asomo de conformismo. Su tarea, y a fortiori la de las humanidades, consiste en arriesgarse y en aventurar alternativas, teniendo en cuenta que la cavilación más osada no siempre es la más inaudita y extravagante, sino la que desafía lo más obvio y tópico. Muchas gracias.